A Donald Trump lo atraparon muy fuerte con el plan de paz. Resulta que el plan de paz que presentó Steve Witkoff originalmente fue escrito en ruso y luego traducido al inglés para la Casa Blanca. Ya hay pruebas de que los rusos escribieron el plan de paz de Donald Trump. Y eso puede significar que ahora Trump está presentando un documento que no pertenece a la parte estadounidense, simplemente son los deseos escritos del Kremlin. Y eso es aún más impactante, porque en ese mismo contexto Trump amenaza con detener la ayuda a Ucrania si Zelensky no acepta la rendición. Al mismo tiempo, el periódico Washington Post escribe hoy que, según fuentes de Kiev y Washington, adaptar el plan de paz de Estados Unidos a un formato aceptable para Ucrania requerirá meses de arduas negociaciones. Como señala el Washington Post, aunque el presidente Zelensky quisiera afirmarlo, no podría porque no hay base política. Porque hay varios puntos que, incluso legalmente, son inaceptables desde el inicio. Por eso ya hay opiniones de que el acuerdo entre Estados Unidos, Ucrania, Rusia y Europa, y será precisamente así, se firmará en el mejor de los casos dentro de un año. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like, escriban un comentario extenso debajo de este episodio y también se suscriban a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí compartimos noticias de última hora en cuanto llegan. Además, si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Entonces, el medio The Guardian señaló muy claramente que el proyecto de plan de paz de Estados Unidos para Ucrania consta de 28 puntos. Probablemente, originalmente, fue redactado en ruso, ya que en su versión en inglés hay construcciones torpes. Esto indica que, lo más probable, no es el resultado de un trabajo conjunto entre Steve Witkoff y Kirill Dmitriev, sino más bien un trabajo de los rusos que el Kremlin le entregó a Trump, y ahora el presidente de Estados Unidos lo presenta como su propio plan de paz. Por cierto, el plan de paz para la Franja de Gaza, no se sorprendan, tampoco fue escrito en Estados Unidos. Este plan fue preparado por Qatar y Egipto, quienes luego lo entregaron a la Casa Blanca, y el representante de Trump, Steve Witkoff, junto con su yerno Jared Kushner. Después viajaron por el Medio Oriente, presentando este plan de paz como de Estados Unidos. Pero regresemos a las inconsistencias del plan de paz de Donald Trump. Se trata, en particular, del tercer punto del plan, que dice, se espera. En la versión en inglés dice, se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más allá. Aquí enseguida se notó que no lo escribieron los estadounidenses porque dice it is expected. Para el idioma inglés, esta es una construcción pasiva torpe. Desde el punto de vista gramatical, la opción se espera, es decir, que se espera de manera pasiva, en la versión rusa es más lógica y no suena extraña. Pero en inglés, en realidad, no se suele usar esa forma pasiva. Entre otros rusismos que al parecer se infiltraron en el texto está la palabra neodnoznačnosti, que en inglés en el documento está escrita como ambiguous, y la palabra zakrepit, que en inglés en el documento está escrita como to enshrine. En el idioma inglés no se usan esas expresiones, por lo que estas particularidades generan dudas sobre la autoría de este texto. Y aquí es donde la Casa Blanca se delató a sí misma. La Casa Blanca informó que el borrador del plan fue hecho por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el representante del jefe ruso, Kirill Dmitriev. Se informó que ellos escribieron juntos el texto durante una reunión en Miami. A la vez, Ucrania y sus aliados europeos no participaron en la creación del plan. Pero ahora es evidente que la base del plan de paz probablemente la escribió Dmitriev o algún otro ruso y luego simplemente la pasaron por un traductor. O simplemente, por desconocimiento, se utilizan las características mencionadas en la autoría de la palabra. El periodista Luke Harding, que detectó estos errores de traducción, trabajó mucho tiempo en Rusia. En 2011, fue el primer periodista extranjero expulsado del país tras la Guerra Fría, supuestamente por violar reglas de acreditación. Antes de eso, Harding publicó durante varios meses en The Guardian una serie de artículos basados en materiales de Wikileaks, incluyendo sobre los supuestos vínculos entre representantes de las autoridades rusas, oligarcas y el crimen organizado. Tras una campaña internacional a favor de Harding, las autoridades rusas le dieron una nueva visa.
Pero quiero señalar que esta frase con la palabra ambiguities, neodnoznačnosti, realmente suena muy torpe en inglés, y no solo por la palabra ambiguities. Eso no es todo. La frase completa es: todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas. Ambigüedades en ese contexto casi no aplican. Además, en el texto original en inglés, probablemente se habría escrito should be considered, es decir, deben considerarse y no will be considered, serán considerados. Es decir, tal vez en ruso esta frase era una cita. Todas las contradicciones de los últimos 30 años serán consideradas resueltas. Pero, una vez más, en inglés nadie usa ese will be considered, o sea, serán. Ahí se usa should be, no will be. Como pueden ver, es una traducción extraña y esos matices no aclaran mucho. Les recuerdo brevemente que el acuerdo de paz de Trump propone, entre otras cosas, entregar Crimea y Donbass bajo el control de Moscú y reducir el número de las Fuerzas Armadas de Ucrania a 600,000 personas. El rechazo de Ucrania a unirse a la OTAN y la prohibición de desplegar fuerzas de paz extranjeras en territorio ucraniano, así como la consolidación de Ucrania como un país sin estatus nuclear. Todo esto para Rusia. Y en este plan se propone el levantamiento gradual de todas las sanciones, la restauración del formato del G8 y la amnistía por todos los crímenes de guerra. Ucrania también renuncia a todas las reparaciones. Ahora exigen a Trump que Zelensky firme el acuerdo antes del jueves, pero eso no es realista. El Washington Post escribe hoy que adaptar el plan de paz de Estados Unidos a un formato aceptable para Ucrania requerirá meses de arduas negociaciones. A continuación, una cita. Incluso si el presidente Volodymyr Zelensky quisiera firmarlo, no podría hacerlo porque no hay una base política para ello, dijo la fuente del medio, subrayando que hay muchos puntos que son inaceptables desde el principio. Él comparó lo que está sucediendo con la preparación de un acuerdo sobre minerales entre Washington y Kiev, recordando que lo estuvieron perfeccionando durante 3 meses antes de firmarlo. Pero el acuerdo actual se está preparando entre Estados Unidos, Ucrania, Rusia y Europa. Así que creo que su discusión tomará alrededor de 12 meses. Esto es el inicio de un proceso de paz, no su conclusión, señaló la fuente. Y otro funcionario le dijo a The Washington Post que Zelensky, en una reunión con la delegación estadounidense liderada por Dan Driscoll, solicitó cambios en el plan y el equipo del general aceptó algunos, sin especificar cuáles. Parece que Estados Unidos dividió a sus equipos entre Driscoll y Witkoff para jugar al policía bueno y al policía malo. Uno presiona y el otro propone trabajar juntos en los cambios, señaló el funcionario. Mientras tanto, una fuente de Bloomberg informa que Zelensky, junto con líderes de Francia, Alemania y otros países europeos, intenta reescribir el plan de paz de Estados Unidos antes del 27 de noviembre y mostrarlo como una mejora constructiva. Los líderes buscan ganar tiempo para que Ucrania negocie nuevas condiciones de alto el fuego con Rusia. Mientras tanto, en el Kremlin también han comenzado a emitir declaraciones contradictorias. Una fuente de The Guardian cercana al Kremlin afirmó que a Putin le agradaron los lineamientos generales de la propuesta. Sin embargo, Putin no quedó satisfecho porque entre los 28 puntos no hay ninguna mención de una garantía jurídicamente vinculante de que la OTAN no se expandirá hacia el este, ni de la fijación del estatus neutral de Ucrania en su constitución. En cuanto al ingreso de Ucrania a la Unión Europea, Rusia solo estará de acuerdo si se excluye el componente militar, agregó la fuente, poniendo como ejemplo el modelo de neutralidad de Austria. Por eso, expertos afirman que esto apenas comienza. Dejaré puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo, cuídense, hasta luego.